Se ha hablado muchas veces del pecado. Y el pecado es algo que muchas veces ha traicionado a la mayoría de cristianos, a la mayoría de personas y sobre todo al mundo entero. Pero aquí hay una diferencia. La diferencia es que el mundo lo mira al pecado como algo tan natural, como algo tan sencillo, como parte de su vida, como parte de su supervivencia y tal vez como parte de su propia naturaleza pecaminosa, porque ese es lo que es. Escribí un artículo y dije, ¿te derribó el pecado? No hay nada más que hacer. Levántate y vuelve al Señor. Y en esta noche precisamente yo quiero hablar de las afecciones que te hace el pecado. Gracias por esta oportunidad que tenemos de presentarnos a través de las cámaras. Y esas afecciones que te hace el pecado, me voy a referir a nuestros queridos hermanos, a la iglesia. Ezequiel, en el capítulo 28 y en el versículo 20, en el capítulo 18 y en el versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero, ¿de qué muerte hablamos? ¿Hablamos de una muerte física? Muchas veces sucede así, como muchas veces no. Hay personas que pecaron y pronto mueren y la gente juzga de esa manera. Cayó en pecado, vivió en pecado y murió. Pero muchas veces no. La gente peca y sigue viviendo normal su vida como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese sucedido y sigue viviendo normalmente. Pero Ezequiel es claro cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando Juan habla en su evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, que es un versículo muy conocido, él dice que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Ahí está hablando de las tres cosas fundamentales que sucede al alma que peca. Primero, lo roba el gozo. Segundo, lo mata espiritualmente. Y tercero, lo destruye totalmente espiritual. Yo en esta noche quiero hablar 5 cosas importantes que sucede a la persona, al cristiano que peca y no se arrepiente. 5 cosas. Primero, lo primero es que el cristiano pierde su comunión con Dios. Punto número 1. Cuando el cristiano peca, pierde su comunión con Dios. ¿Y qué es la comunión con Dios? La comunión con Dios es la relación que uno tiene. Es que cuando uno se casa, tiene su esposa, mantiene una relación maravillosa, mantiene una relación espectacular, pero hay un momento en que, por ardor de la vida, ese golpe, ese intercambio de palabras o a veces el desacuerdo que hay, ¿qué sucede? Se pierde la comunicación. Esa relación empieza a ponerse un poco tóxica. Y esa relación empieza a mantener un estado distanciado. Se distancia. Inclusive si uno pregunta algo, la respuesta es tóxica. No es con una manera real. ¿Por qué? Porque se ha perdido la comunión, se ha perdido esa relación.
ha roto, la pequeña o larga o cual fuera sea la discusión, hace de que se pierda esa relación. Y al perder esa relación se pierde la comunión, la comunicación, se pierde todo, se vuelve todo amargo hasta que nuevamente se reanude. Y eso es con el perdón, con el reconocimiento de que sí, yo fallé y bueno, finalmente se reconstruye. Entonces, cuando el cristiano pierde la comunión con Dios, suceden dos cosas importantes. Uno, no tiene ganas de leer su Biblia ya, no le interesa la Biblia. Segundo, no tiene ganas de alabar a Dios, no entiende nada ya, se le oscurece la mente, se le nubla todo, no tiene deseo de nada. ¿Por qué? Porque ha perdido esa comunión con Dios. El segundo punto es que perdemos la paz de Dios. Mientras que nuestra vida esté relacionalmente en comunión con Dios, uno tiene paz, uno tiene tranquilidad, uno tiene esa alegría de ir a la iglesia, de congregarnos, de vivir una vida tranquila. Aún el apetito se nos es maravilloso, pero cuando pecamos y no nos arrepentimos, esa paz se va. La Biblia dice a través del profeta Isaías, no hay paz para los impíos. No hay paz. Se perdió la paz. Entonces, el cristiano empieza a convertirse en una persona amargada, en una persona tóxica, en una persona que todo le molesta. Va por allá, va por acá, no tiene paz, no tiene tranquilidad y se le va yendo todo lo que puede un cristiano desear, porque lo que más deseamos en esta vida es paz. Quiere tener la paz. Vivimos en un tiempo tan difícil, vivimos en un tiempo donde que ahorita por todos lados encontramos turbaciones, preocupaciones, vicisitudes de todos los niveles que puede haber, y lo que menos queremos es perder la paz, mantenernos tranquilos. Cuando uno tiene esa paz de Dios, esa paz te mantiene tranquilo, te mantiene feliz. Aún en medio de la tribulación, del dolor, de las vicisitudes de la vida, esa paz está allí. Esa paz te mantiene tranquilo, porque tú estás en comunión con Dios. Estás relacionalmente bien con Dios. Me voy al tercer punto. Cuando un cristiano peca y no se arrepiente, pierde el poder de Dios. La Biblia dice en Hechos 1:8, cuando promete Jesús a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa palabra recibiréis poder es la misma palabra traducida en el griego en otro término sinónimo en el libro de San Juan, cuando Juan dice 1:12, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en otra versión dice, y les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al aceptarlo en nuestra vida como el único Dios y Señor de nuestro ser, nosotros recibimos un poder regenerador, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando pecamos, ¿qué hace? Se rompe la relación con Dios, se rompe la comunión con Dios, y automáticamente ese poder
se va. Ya no hay poder. Tú te quedas, como pudiésemos decir, sin fuerzas. Porque mientras que tú estés en perfecta comunión con Dios, ese poder está ahí. Ese poder es el que te ayuda a vencer las circunstancias de la vida, a vencer las vicisitudes, a vencer todos los problemas que te pueden querer apretar, sofusgar o tal vez querer triturar. Ese poder que está ahí te ayuda a vencer, te ayuda a ser fuerte. Como dice Jeremías, diga el débil, fuerte soy. Y Pablo le dice a los corintios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios es el que te tiene fuerte y firme. Pero el día que tú pecas, mi amigo, el día que tú pecas, mi estimado hermano, ese poder se te va de ti. Y al irse ese poder de ti, ¿qué sucede? No te salen bien las cosas. Tú te empiezas a preguntar por qué. Porque por allá tenías tal vez un negocio de éxito. Eras un exitoso empresario. Eras un hombre de buena reputación. Y tú te das cuenta que estás cayendo. Poco a poco vas perdiendo todo. Te vas convirtiendo en una persona insignificante. Hermano, amigo que me ves a través de las cámaras, déjame decirte que el poder de Dios se perdió. Y ese poder no vuelve hasta el día en que tú decidas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Muy bien, me voy al cuarto. Perdemos el gozo del Señor. El salmista tuvo una gran palabra cuando dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando hablamos del gozo del Señor, hablamos no de la alegría emocional que muchas veces tenemos las personas. Porque somos personas emocionales, tenemos emociones. Es parte de nuestra personalidad. Y esa alegría muchas veces es una alegría por cualquier chiste o por cualquier cosa que sucede muy efímeramente. Pero cuando hablamos del gozo del Señor es otra cosa. El gozo del Señor no es una alegría efímera. El gozo del Señor no es algo que viene un ratito y no. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando dice nuestra fortaleza, está hablando en el tiempo colonial, en el tiempo de los reyes. Ellos tenían una fortaleza que era edificada con toda la seguridad del caso. Lo que hacían los arquitectos de esa época eran construir las fortalezas que le den la máxima seguridad al soberano, al rey, a la monarquía, a la familia del rey, a la familia real. Y él estaba ahí, a pesar de tener sus atalayas y todo lo demás, esa era su fortaleza. Era antivulnerable, nadie podía hacerle nada. Eso es lo que creía el nieto de Nabucodonosor cuando intentó hacer su pachamanca ahí con los vasos de oro y los de plata que los que había traído del templo, ¿no? El hijo de Nabonías. Eso es lo que trató de hacer él. Él creía sentirse tan seguro dentro del palacio de Babilonia. Pero no se percató de que esas paredes que tenían aproximadamente 3 metros de doblura, ¿no? Y 30 metros de altura, que aparentemente parecían tan antivulnerables, él no se percató que la mano de Dios puede traspasar aún las paredes o los lugares más antivulnerables. Y apareció la mano de Dios. Entonces, cuando el salmista dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, quiere decir que ese gozo es el escondite tuyo. Es donde tú te refugias.
Porque en el momento de que se te quiere levantar cualquier desgracia, tú te refugias en la fortaleza del Señor, que es el gozo que tú tienes. Pero, amigo, el día que tú pecas, ese gozo se te va. Ese gozo se te va. Tú te quedas desprotegido. En estos tiempos de lluvia, por ejemplo, voy a hacer una breve ilustración. Uno tiene que permanecer en casa, no puede salir. No, al menos de que tenga un carro, un auto. Bueno, pero si no tiene movilidad o tiene una moto lineal, no puede salir de casa. Porque la lluvia se le empapa todo. ¿Y cuál es tu fortaleza? Es tu domicilio, tu techo, tu casa. Ahí te escondes. Ahí estás, seguro. No te mojas porque estás protegido por el techo de tu casa. Igual, cuando tú estás en comunión con Dios y estás viviendo en comunión con Dios, ¿sabes lo que sucede? Sucede de que tú estás bajo la protección de Dios. El Salmo 91 nos habla de eso mucho. Yo lo voy a dejar para que usted lea en casa el Salmo 91 todo. Yo sé que usted lo ha leído varias veces, pero vuélvalo a leer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se sentirá seguro. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi protección. Es el escondite donde yo me refugio cuando quiere venir ante mí la depresión, la tristeza, el agobio, el cansancio. Es el gozo del Señor, mi fortaleza, el que prácticamente me da la protección en ese momento de dolor que yo pudiera pasar. Y cuando uno pierde ese gozo, perdemos toda la tranquilidad de espíritu, alma y cuerpo. Empieza a usted invadirle un espíritu de aflicción, un espíritu de intranquilidad, un espíritu de malestar total. Y por eso es que algunos dicen, aquí no me está yendo bien las cosas, yo me voy para allá, o me voy para el otro lado, me voy para el otro país, me voy a buscar el sueño americano. No, queridos, no busque ningún sueño americano, ningún sueño europeo, ningún sueño africano, ningún sueño de nada. Busque el gozo del Señor. Porque el problema no está en la ciudad donde usted está viviendo. El problema no está en el país donde usted está viviendo. El problema está en que usted perdió el gozo del Señor. Y la intranquilidad, el movimiento que usted se siente inseguro, ya es porque perdió el gozo del Señor. Y voy al quinto y último lugar. Perdemos la protección de Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová, en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, mientras que usted mantiene una perfecta comunión con Dios, tiene la protección de Dios. Pero cuando usted pierde esa comunión con Dios por base del pecado, ¿qué sucede? Por ejemplo, si usted está manejando el auto, el ángel se baja del auto y usted queda desprotegido. Pierde la protección de Dios. Se siente solo. Por eso es que yo he encontrado muchas veces a cristianos en la calle que me dicen, pastor, no sé qué hacer. Hace más de 2 o 3 meses que no me congrego, no me siento bien, me siento mal. Yo le digo, hermano, pero es muy fácil, es tan sencillo. Vuelva al Señor, vuelva al Señor. Y es tan sencillo, querido amigo, cuando usted peca y se siente culpable de estas 5 cosas que yo acabo de hablar hoy. Y está viviendo de repente estas 5 cosas. Es muy sencillo.
hay dos versículos que lo voy a dejar en esta noche. Uno es Hebreos 4:16, que él dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar auxilio, socorro, ayuda en el momento oportuno. Pero el más directo, el más sencillo, pudiéramos decir, es cuando Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, es tan sencillo. Usted pecó, pues vuelva a Dios, arrepiéntase, confiéselo. Y Él le perdona sus pecados por dos sencillas razones. Uno, porque Él es fiel, y otro, porque Él es justo. No puede castigarle con una injusticia, Él no castiga con injusticia. Y si Él te da un latigazo, es un latigazo de amor, un latigazo de edificación, un latigazo de fortaleza. Y acéptelo, acepte el castigo del Señor. Porque el que acepte el castigo, dice, es reconocido como hijo. Acéptelo. Amados, termino diciéndoles que es posible recuperar la comunión con Dios, la paz con Dios, el poder de Dios, el gozo del Señor y la protección de Dios. Solo usted tiene que hablar, tiene que decir. En varias oportunidades yo tuve el privilegio de tener gente, manejar gente, cambiar de gente como funcionario que era. Y había ciertos problemas. Y yo no soy adivino para saber cómo se siente tal persona. Y un día fui y le vi a una señora que estaba haciendo un trabajo, pero lo estaba haciendo de muy mala manera. Entonces yo fui con la actitud como jefe a reclamarle que lo que estoy viendo que está haciendo, no lo está haciendo con las ganas y con el ímpetu que debe hacerlo el trabajo. Y ella me contestó: jefe, usted no sabe cómo estoy sintiendo mi cuerpo. Estoy mal, estoy delicada de salud. Entonces yo le dije: señora, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no declara su problema? Y ella me dijo: por temor a perder el trabajo. Yo le dije: nadie le va a votar a usted porque está enferma. Señora, ahorita embárquese y vamos al seguro, que lo evalúen. Y lo llevamos y bueno, y lo trataron. Pero ¿cómo uno saber que esa persona está sintiendo algo mal si no habla? Dios sabe que tú estás andando mal. Dios sabe que tú has pecado. Dios sabe que tú cometiste errores. Y Dios sabe cómo está tu situación delante de Él. Pero si no te arrodillas y no le dices: Señor, perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname, por favor, lávame con la sangre de Cristo. Usted puede recuperar estas 5 cosas que había perdido o que estaría perdiendo por no confesar sus pecados. Hermanos, el Evangelio Jesús dijo bien claramente: yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para salvar al mundo. Y el Evangelio es el acto más grande que Dios nos ha dado para salvarnos. Él murió en la cruz no solo para perdonarnos aquel pecado de ese momento, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros, porque Él sabía de nuestros pecados futuros. Él sabía que Abraham
lo iba a fallar, pero sin embargo lo llamó para llamarle el padre de la fe. Él sabía que Noé se iba a tirar una borrachera después de todo esto, pero sin embargo él lo llamó para que construyera el arca y sea uno de los grandes hombres que hoy recordamos como uno de los mejores patriarcas que se salvó. Él sabía que David lo iba a fallar en un acto tan terrible que ni siquiera vale mencionarlo, pero sin embargo él lo llamó para decirle que anduvo conforme al corazón de Jehová. Él sabía que Salomón le iba a fallar cuando le estaba pidiendo sabiduría, pero sin embargo se la dio la sabiduría. Inclusive esperó de que Salomón se arrepintiese y volviese para que escribiera el hermoso libro de Eclesiastés. ¿Sabe? Cuando Dios le llamó a usted, le llamó porque él sabía de que usted en algún momento le iba a fallar. Pero que esa falla no se convierta en usted en algo que definitivamente lo aleje, lo aparte, y usted se pierda, y usted viva una vida totalmente destruida, porque ese es el arma del diablo. Dios lo llamó para que usted tuviera paz con Él, comunión con Él, para que reciba poder de Dios, reciba la protección de Dios, esté en comunión con Él. Y si lo ha estado perdiendo por alguna razón, que usted de repente no se dio cuenta en qué momento pecó, porque muchas veces para muchos cristianos pecar solamente es emborracharse, bailar, fornicar, adulterar. Pero hay otros pecados que te hacen perder la comunión con Dios. Hay otros pecados que te hacen perder la paz con Dios. Inclusive Pedro da un consejo en su primer epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 7. Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres como vaso más frágil, cuidando de ellas como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, una discusión familiar, conyugal, puede convertirse en un pecado que te impida orar, que te impida tener paz, que te impida tener protección de Dios. Un pleito familiar, una palabra deshonesta que salga de su boca, un mínimo centavo ilícito, deshonesto que usted reciba, es motivo para perder comunión con Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Colosenses habla bien claro en su epístola, en el capítulo 3, dice: si verdaderamente habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Es claro Pablo ahí, porque el Pablo desde el día que se convirtió, él empezó a buscar las cosas celestiales, las cosas que le ayudaban a vivir en comunión con Dios, las cosas que le ayudaran a hacer luz en un mundo de oscuridad de aquella época. Y ahora Dios quiere que usted sea esa luz. Queridos, el alma que pecare, eso morirá. Y he hablado en esta noche claramente el tema, las afecciones que te da el pecado, afecciones a tu vida personal. Y esas afecciones las puedes transmitir a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu vida empresarial, a tu vida económica. La puedes transmitir porque es un virus que entra y contagia a todo una familia. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Como el himno dice: firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante. Con esa firmeza camine todos los días. Y usted siempre tendrá comunión con Dios, paz con Dios, poder de Dios habrá en usted, protección de Dios siempre lo tendrá. Y siempre habrá paz en su corazón. Pero regrese al Señor si es que usted se alejó. Vuelva al Señor si usted se alejó.
Y si está firme en las cosas del Señor, manténganse esa firmeza. Cuide su corona, dice Pablo, dice el ángel a Juan. Cuida tu corona para que nadie te la quite. Cuídate, querido hermano. Hermano, que Dios te bendiga y que en esta noche este mensaje te pueda hacer reflexionar de cuán dañino puede ser un mínimo detalle en tu vida espiritual. Para Dios no hay pecados, pecaditos y pecadillos. Para Dios todo lo que infringe la ley moral de Dios es pecado. Es caer de la gracia. Es una desgracia. Por eso, arrodíllese en esa noche y donde está, pídale perdón a Dios. Permítame orar. Señor, en esta noche, yo te agradezco por esta palabra tuya. Y te pido en el nombre de Jesús que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Porque pecamos delante de ti, a veces involuntariamente. A veces no tenemos ni siquiera la intención de cometer errores ni de pecar. Pero se nos presentan cosas del enemigo y perdemos el control y nos vamos hacia el pecado. Y eso hace de que muchas veces perdamos la comunión contigo, perdamos la paz contigo, la protección tuya, perdamos el gozo tuyo, perdamos el poder tuyo, quedamos desprotegidos, quedamos como simples personas naturales a soportar las vicisitudes y a sufrir las desgracias que muchas veces en este mundo se vive. Pero cuando estamos firmemente en comunión contigo, siempre vamos a tener comunión. Esa relación va a estar firme. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Nos vamos a sentir protegidos y vamos a tener sobre todo el poder de poder decir, en el nombre de Jesús me levanto, camino. No dejar que ninguna enfermedad lo domine, sino más bien ir tras ese mal, desafiarlo con el poder de Dios. Pero para eso, mantenga firme su fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús, oramos por toda la iglesia, Manuel, por todos nuestros hermanos que nos miran a través de esta transmisión en vivo. Que Dios me los bendiga y que Dios esté con ustedes. Será hasta otra nueva oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Familia de Manuel. Gracias.